Y ahí está, el Rayo McQueen. Se pierde toda la semana y de repente aparece en medio de la nada. Me dijeron, esta ya se desapareció y no subió video, ¿verdad? Pues no, señores, recordé que tenía un canal con un iceberg olvidado. Me entró el sentido de la responsabilidad y me puse a trabajar. Así que, sin más relleno, disfruten el iceberg del terremoto de 1985, parte 2 y final. En el año de 1984, un año antes de que el terrible terremoto ocurriera, Mecano llegó a México para grabar varios videoclips no oficiales de varias de sus canciones con la ayuda de Televisa. Uno de ellos corresponde a la canción Busco algo barato. El videoclip inicia con Ana Torroja fingiendo ser una reina, por eso sus amigas le responden "Buenos días, Alteza". Después de eso empieza a sonar la canción. Se muestra el elevador del Hotel Regis, el lobby y la salida de la parte antigua del hotel. En otra escena del videoclip, Ana junto a su grupo de amigas entran al edificio de Salinas y Rocha, otro edificio que resultó afectado durante el terremoto. En este lugar empiezan a ponerse prendas de ropa para pasársela jugando. Aquí es donde pasamos al Stay Alive y Nectify, pues casi al final del videoclip sale Ana Torroja con una camisa blanca y la famosa frase con letras negras. La misma por sí mismo no tiene nada extraño, hasta que la traducimos, que significaría mantente vivo en el 85. Y si lo ponemos en contexto de lo que pasó ese año, a mucha gente se le hizo una extraña y muy macabra coincidencia. La canción también fue censurada debido a que tiene versos que pueden relacionarse con el sismo. El cual hace alusión a un edificio colapsado y se observan los muebles en su interior. Estas interpretaciones se las fue dando la gente con el paso del tiempo. Otro verso sería este. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Realmente crees que esta canción tenga cierta premonición sobre el terremoto de 1985? ¿O por otra parte, solo fueron conclusiones a las que la gente llegó? Tú tienes la última palabra. Hace muchos años, entre 1925 y 1936, el enorme terreno que hoy es ocupado por el centro comercial Parque Delta, el cual está ubicado en la esquina de Viaducto y Avenida Cuauhtémoc, había una famosa cancha de béisbol conocida como el Parque Franco Inglés. Este lugar fue casa de dos de los más importantes equipos de béisbol de en ese entonces, los Azules de Veracruz y los Diablos de México. Aunque este lugar ya parecía que iba a estar marcado por la tragedia, pues en el año de 1950, mientras se jugaba un partido, las gradas de madera se derrumbaron, matando así a dos jóvenes aficionados. Para el año de 1955, el lugar fue vendido al IMSS y así se convirtió en el Parque del Seguro Social. Está en este iceberg ya que en el año de 1985, después del terrible terremoto que azotó el Distrito Federal, este dejó de ser un estadio para convertirse en una enorme morgue, a donde se llevaron miles de cadáveres para que estos pudieran ser identificados. En un centro comercial se llegaron a concentrar más de 2,000 cadáveres. Se usaban cosas como el hielo y el formol para retrasar así la putrefacción de los cadáveres. Muchos de estos cuerpos fueron colocados en ataúdes de madera o eran cubiertos con mantas dejándoles solo los rostros descubiertos para así facilitar la identificación del cuerpo. En el caso de las víctimas cuyos cuerpos nunca pudieron ser identificados, estos fueron llevados a fosas comunes en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, ubicado en la delegación Iztapalapa. Debajo de los escombros del terremoto de 1985, fueron enterrados aquí en la fosa común, en el Panteón de San Lorenzo, en Iztapalapa, y solo los recuerdan un par de lápidas.
Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que fueron alrededor de 10.000 personas las que murieron tras el terremoto de 8.1 grados que sacudió a la Ciudad de México hace 32 años. Años después, hablamos del año 2000, el estadio fue comprado por el Grupo Gigante para luego convertir este en el Parque Delta. En la actualidad sigue funcionando como plaza y se ha ido modernizando con el paso del tiempo, aunque claro, las historias de que algunos fantasmas del pasado aún recorren sus pasillos no se han quedado atrás. Sergio Roth fue un locutor y conductor de radio conocido por su famoso programa Batas, Pijamas y Pantuflas. Este programa inició con sus transmisiones en el año de 1979 de la mano de Bolívar Domínguez y Sergio Roth. Era transmitido por la Radio Cañón de Grupo Fórmula de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, aunque está en este iceberg por la desgracia ocurrida el 19 de septiembre. Según recuerda Salvador Escobar junto a otras personas, recuerdan a Sergio Roth tratando de calmar a la audiencia mencionando la siguiente frase: está temblando en estos momentos de amanecer. Calma, mucha calma. No tenga miedo. No pasa nada, el movimiento es leve. En cuanto acabe esto, vamos a... ¡Ay! Está muy fuerte. Está temblando muy fuerte. Vamos a esperar a que esto pase. Tranquilos, vamos a llamar la CAT. Por desgracia, no hay rastro de la transmisión original, solo quedan los testimonios de personas que escucharon el programa en su momento. Lo más seguro es que ni siquiera Grupo Fórmula conserve una copia del programa de ese día, ya que entre los edificios que se derrumbaron estaba la radioemisora. Si bien hubo varias réplicas del terremoto, hablaremos de una de las más importantes, es decir, de la que ocurrió un día después, el viernes 20 de septiembre a las 7:33 de la tarde. Parece ser que está temblando. Permítanme un momento, por favor. Efectivamente, Rafael Jerezano, efectivamente estamos sintiéndolo aquí en el sur de la capital del país, en San Jerónimo. Está temblando, por favor, conserve la calma todo mundo, por favor, conserven la calma. Esta fue de 7.6, cuyo epicentro ocurrió en Zihuatanejo. Esta réplica agravó los daños ocasionados en el día anterior. Edificios que se habían cuarteado terminaron por derrumbarse, y gente que seguramente aún estaba viva entre los escombros terminaron por perderla aquel fatídico día. Se me olvidó mencionar que, gracias a esta réplica, el presidente Miguel de la Madrid, a quien mencioné en el video anterior, terminó aceptando la ayuda internacional. Como experiencia personal, mi madre me contó que cuando ocurrió la réplica, ella y toda su familia se salieron y que, cuando mi abuelita miró hacia el cielo, pudo ver la silueta de la Santa Muerte formándose. En el eje central Lázaro Cárdenas y Victoria se ubicaba un edificio de departamentos de 4 niveles. La planta baja era utilizada por 6 negocios. Entre ellos estaba el restaurante de este puesto del iceberg. Abría a las 7 de la mañana, por lo que cuando inició el terremoto este estaba casi lleno. De hecho, durante el temblor, 2 trolebuses se detuvieron frente a este lugar para poder esperar a que los movimientos cesaran. Pero cuando esto no ocurrió, los ocupantes pensaron que refugiarse en el Superleche era la mejor idea que terminó cobrándoles la vida. Nunca se supo con exactitud cuántas vidas se cobró el restaurante. No se tienen muchas imágenes del interior del lugar, solo unas pocas fotos como la que estamos viendo en pantalla, y un tapete que una mujer rescató de los escombros cuya foto fue compartida hace poco. El nombre del dueño del restaurante era Víctor Manuel Fernández Fagoaga. Él le contó a Jacobo Zabludovsky que se murieron 6 de sus empleados junto a parte de su familia que vivía en la segunda planta del edificio. ¿Cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel Fernández. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche, señor? Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor. Ya.
Y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. Se trataba de Ofelia, su madre, Rocío, su hermana, así como el marido de ella, Pedro Alea, y los hijos de este matrimonio, Manuel Ramón y Covadonga del Rocío Alea Fernández, familia que había regresado de España hace poco tras el fracaso de sus negocios en aquel país. Aunque esto no es lo único que ocurrió en este lugar, otro de sus tantos misterios gira en torno a la sobrina de Víctor, Covadonga del Rocío. Según una fotografía, se puede ver a la niña siendo sacada de los escombros por un grupo de rescatistas. Más tarde, las autoridades le informaron al tío de la menor que la niña había sido entregada a una de las personas del equipo de la Cruz Roja. Pero después de esto se perdió por completo el rastro de la pequeña. El mismo Víctor declaró en una entrevista con Jacobo Zabludovsky que la niña fue secuestrada por una vecina trabajadora del IMSS que estaba obsesionada con la idea de que la niña se casara con uno de sus hijos. Aunque existe un acta de defunción de diciembre del año de 1985, donde se declara como muerta a la niña. Esta está firmada por Víctor y sus hermanas. Lamentablemente Víctor, dueño del Superleche, falleció en el año del 2020, por lo que ya no pudo hacer más aclaraciones respecto a este tema. Aunque siempre mantuvo la ilusión de que algún día podría volver a abrir su restaurante, cosa que lamentablemente ya no le fue posible. En esos entonces, en la colonia Tránsito, por la altura del metro San Antonio Abad, estaban unos edificios de costuras en donde laboraban más de 100,000 costureras. Se decía que estos edificios estaban sobrecargados gracias a las máquinas de coser, el equipo de planchado, exhibidores y las toneladas de telas junto a los insumos. Estas estructuras jamás recibían un mantenimiento adecuado. Además de que el ambiente laboral era pésimo, casi trabajaban en estado de esclavitud. El día del temblor eso quedó más que claro, ya que no las dejaron salir y en menos de 30 segundos colapsaron varios edificios con las costureras en su interior. Por fortuna, algunas de las costureras se abrieron paso y lograron salir como pudieron del edificio. Desgraciadamente, muchas quedaron atrapadas, así que sus compañeras comenzaron a ayudarlas entrando a los edificios para buscar sobrevivientes. Por su parte, a los dueños y patrones solo les importó una cosa: salvar su material de costuras. Incluso algunos se rehusaron a pagarle su salario y la indemnización por los daños. Muchos de ellos decidieron meter maquinaria pesada en los edificios, aun cuando se sabía que había gente atrapada en los escombros. Esta es considerada una de las historias más viles del terremoto de 1985. Aunque parecía que la historia no se repetiría, en el año de 2017 la historia volvió a repetirse. No mames, que sigue temblando, cabrón, qué pedo. No mames, No mames la gente, pásense por favor. Ya sé. Güey, nos salimos del Conde. Ah, exacto, güey. Sí. Un edificio con costureras colapsó sin previo aviso, provocando la muerte de 21 personas que trabajaban como costureras y personal operativo de dicho espacio. Y como pasó en el año de 1985, la maquinaria fue rescatada antes que las personas. 4 días después del terremoto, la zona fue declarada muerta y se dio paso a la maquinaria para poder recoger los escombros. Esto solo nos demuestra una cosa: la justicia sigue sin existir en México. El claro ejemplo está en las vidas de estas mujeres que el sistema olvidó y sepultó bajo los escombros. De este tema pensé que no encontraría mucha información al respecto, así que quiero darle un agradecimiento especial al canal de YouTube Zona Deporte MX, ya que me brindó la información de este puesto. Se sabe que gracias al colapso de Televisa Chapultepec, mucho material audiovisual quedó destruido, otro nunca pudo ser recuperado. Algunos de esos medios multimedia que se perdieron fueron series, películas y caricaturas extranjeras. Entre ellos está el doblaje original de La Señorita Cometa,
Looney Tunes y Don Gato, 2 episodios en específico tuvieron que ser regrabados. El doblaje del Doctor Who. También se perdió muchísimo material deportivo de la videoteca de Televisa. En cuanto a transmisiones, se perdieron parte de los eventos transmitidos de 1951 a 1985, como Liga MX, Copa México Segunda División, Final de Ascenso, Campeón de Campeones, la Liga de España, Béisbol de las Grandes Ligas y la Liga Mexicana de Béisbol, Copas Mundiales de 1962 a 1982, Juegos Olímpicos de 1960 a 1984 y algunos partidos de la NFL. Ahora quisiera hacer hincapié en otro material que viene relacionado con el puesto anterior, pero antes quiero dar un pequeño agradecimiento a la cuenta de Twitter La Verdad del Terremoto, ya que de ahí fue donde tomé el video de este puesto. Ahora sí, retomando, hablo de la mala rima de Héctor Kiev. Para darles un poquito de contexto, Héctor Kiev fue un comediante que trabajaba en el noticiero 24 horas junto a Jacobo Zabludovsky. Héctor siempre se caracterizaba por hacer una rima y noches después del terrible incidente tuvo la idea de hacer una desafortunada broma sobre Félix Sordo, quien falleció en el terremoto, de quien se habló en el video anterior. Un muchacho que hacía, no quiero ni mencionar su nombre, decía versos en el programa. Y el día del temblor, se llamaba Sordo, se llamaba el muchacho locutor que murió. E hizo un mal chiste en sus versos, diciendo que no solo sordo, sino ciego y mudo se había quedado. Dije, no hagas chistes porque aquí ya no trabajas. De esto no se tiene registro alguno, y dudo que si Televisa tiene en su poder una copia, no creo que la muestre al público, debido a la falta de respeto. El profeta del nopal y el sacerdote del rock fueron algunos de los apodos que el público le dio a Rodrigo Eduardo González Guzmán, considerado el pionero del rock rupestre, un movimiento cultural de los 80 que caracterizó a los músicos que, a falta de recursos para instrumentos de una banda, se distinguieron por sus letras complejas y realistas, acompañados únicamente de su voz y una guitarra o armónica. Algunas de sus canciones más icónicas fueron Metro Valderas, Estación del Metro Valderas, una ola de gente se la llevó. Se encuentra en este iceberg, ya que en el año de 1985 estaba negociando la grabación de un disco. Lamentablemente este no se logró, ya que la mañana del 19 de septiembre el edificio donde vivía junto a su novia Pancha se vino abajo, matándolos a ambos. Rodrigo falleció ese día, pero su música no lo hizo, ya que se lanzaron 3 discos póstumos, lo que ayudó a que generaciones venideras conocieran el legado del profeta del nopal. Esto solo demuestra una cosa: la buena música siempre estará presente en México. Dudo mucho que haya material del momento exacto en el que la antena se cayó. Lo que sí hay son algunos videos donde se menciona el incidente. Tenemos a Jacobo Zabludovsky, Jacobo Zabludovsky, adelante. Tal vez ustedes se pregunten por qué Televisa no está en el aire. El compañero Ramírez, reportero, estaba de guardia esta mañana a la hora del temblor en las oficinas de la redacción de los noticieros de Televisa. Ramírez. Sí, señor, estábamos ahí de guardia y un poco segundo después de haber iniciado el sismo, nos salimos prácticamente de las oficinas. Vimos que primero la punta de la antena de Canal 5 se dobló y segundos después se vino abajo toda la antena, cayendo encima del edificio de noticieros de Televisa, señor. Es la información. No sabemos cuántos compañeros nuestros quedaron atrapados en el lugar. En estos momentos, a las casi 12 del día, todavía hay 6 personas atrapadas. No se han cuantificado los daños y tampoco se han cuantificado las pérdidas humanas, si es que hubiera alguna. La antena que vemos también aquí era la antena maestra de Televisa, está totalmente destrozada.
como pudieron ver, sí se realizó una amplia cobertura al incidente, aunque repito, dudo mucho que haya una grabación del momento exacto en el que la antena de Televisa está cayendo. Ubicado en el barrio de Tlatelolco, que por cierto tiene mucha historia por detrás, ya que en el año de 1968 se llevó a cabo una de las peores masacres ocurridas en el Distrito Federal. El 19 de septiembre de 1985, Tlatelolco fue marcado una vez más por la tragedia, ya que el edificio Nuevo León colapsó sin previo aviso. Aún más de 30 años después, no se sabe con exactitud cuántas personas fallecieron, y las imágenes de sus ruinas siguen siendo el recordatorio más amargo de la tragedia. La cercanía que tenía este punto con el Paseo de la Reforma hizo que esta desgracia fuera de las más seguidas. Una de las historias más conocidas fue la del tenor español Plácido Domingo, cuya familia quedó atrapada en el edificio Nuevo León. Señor Plácido Domingo, vemos que aunque su interés puramente personal en este trágico asunto ha dejado de existir, puesto que sus familiares fueron recobrados y ya sepultados, usted persiste en permanecer en este sitio y está sirviendo de coordinador a todos los que se lo piden. Bueno, yo creo que en un principio yo vine aquí con la idea naturalmente de rescatar a mis familiares, pero al estar aquí yo me di cuenta que podía hacer mucho más que nada más esperar a que lo rescataran. Entonces empecé pues a tratar de poner mi grano de arena como todos lo han hecho. En la caída del edificio fallecieron uno de sus tíos, una tía y un primo junto al bebé que traía en brazos. Aunque también se dice que la caída del edificio, que se cobró miles de vidas, ya presentaba algunos problemas antes del terremoto. Los vecinos tenían algunas quejas, entre las que estaban el crujir de la cadena de los elevadores y que el edificio tenía una inclinación considerada poco normal. La caída del edificio Nuevo León fue realmente significativa, ya que en esos años Tlatelolco representaba la modernización urbana. El lugar en donde se ubicaba el edificio Nuevo León actualmente está colocado un reloj que marca la hora del terremoto, además de que también está colocado un busto de Plácido Domingo, recordando así la ardua labor que realizó para poder ayudar a los sobrevivientes. Por increíble que pueda parecer, aún hoy en día hay algunos edificios sobrevivientes al terremoto de 1985. Antes conocido como Edificio Canadá, quedó en pie después del terremoto de 1985. Por desgracia, el edificio 300 de la colonia Roma sufrió varios daños internos. Se ha visto varias veces la posibilidad de demolerlo, debido a lo dañado y abandonado que está, ya que no solo el terremoto lo dañó, ya ha sufrido de incendios en su interior y el terremoto del 2017 no lo dejó en las mejores condiciones. Ahora vamos con el edificio abandonado en Avenida Juárez. Este en su tiempo fue uno de los más llamativos y elegantes de su tipo. Actualmente ya no es ni la sombra de lo que alguna vez fue. Durante algún tiempo albergó las oficinas de la Secretaría de Gobernación, hasta que en el terremoto de 1985 resultó terriblemente dañado, pues 3 de sus últimos pisos quedaron seriamente lastimados. Poco después lo reforzaron con vigas de acero para fortalecer su estructura, y por obvias razones el edificio decidió ser recortado. Actualmente solo tiene 9 pisos. El edificio después pasó a manos del gobierno del Distrito Federal. La dependencia de Contraloría del DF hizo de este sitio su casa durante 15 largos años, hasta que finalmente decidieron mudarse a otro lugar. Y así fue como el edificio de la Avenida Juárez quedó en el abandono total. Estos son solo unos ejemplos de algunos edificios que quedaron dañados por el terremoto. Aquí encontré algunos reportajes de otros. Esto está dañado, el elevador, que ya es desde el 85. Esta se abrió más, esta grieta, mire. Esta. Sí estaba dañada, pero no tanto. La señora Angélica y su familia llevan 25 años viviendo en este edificio, pese a que está dañado, desde el sismo magnitud 8.1 grados del 19 de septiembre de 1985. Hace 32 años, los dueños e inquilinos desalojaron el inmueble por riesgo de colapso y el edificio quedó abandonado. El edificio se ubica en Prolongación Xochicalco 833, en la colonia Emperadores de la delegación Benito Juárez.
pues hay algunos edificios que todavía tienen daños prácticamente del sismo del 17 y otros más que presentan daños desde 1985 y los cuales no han sido reparados. Tal es el caso, estamos aquí en la unidad habitacional Doctor Navarro 182, donde bueno, pues hay 19 departamentos y 4 accesorias y tiene este edificio aledaño ubicado en Doctor Lucio 126, el cual, como te puedes dar cuenta, pues presenta pues severos daños, incluso bueno, pues ha tenido ya algunos dictámenes que menciona que no puede ser habitado. Sin embargo, en el interior todavía tiene algunas accesorias y también tiene algunos locales que están siendo ocupados, pero muy grave, ¿verdad? Desde 1985 este edificio está que se cae y no nos hacen caso, han venido autoridades y todo, y para nada, señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vea usted cómo está ahí apuntalado todo. ¿Qué hacemos? Díganos. Este tiene como 2 o 3 años que se cayó. Este predio, según lo expropiaron en el 85, pero al otro día le quitaron el sello de expropiación. Sí hay dueño de este predio. Es muy poco lo que él cobra. A él yo creo le convendría más que el INVI le expropiara y le pagara todo de completo. Este predio fue abandonado desde el 85, ha sido invadido algunas veces, pero a lo mejor tiene dueño. Hay un video en el que se ve a un reportero de la NBC hablando con las personas. Todo parece ser un reportaje normal sobre cómo el sismo había afectado al Distrito Federal, hasta que alguien grita y todos comienzan a correr. People stunned and shocked. How could it happen again? Volunteers, fearful of fire, shouted to people inside the buildings to turn out their lights. Suddenly, hundreds of thousands of people were fleeing the center of the city. No pude encontrar mucha información respecto a este tema, pero mientras investigaba en algunos comentarios de YouTube y recopilación de anécdotas del terremoto, pude descubrir que algunas construcciones se hicieron con los escombros de los edificios que se cayeron, en algunas zonas como Iztapalapa o Tepito. Se dice que también que en algunas zonas de Nezahualcóyotl fueron a tirar escombros, y cuando las personas iban a buscar alambre o algún material que pudieran vender, les era común encontrar restos humanos entre los materiales. También se dice que algunos de estos restos fueron a dar a zonas del Estado de México, más específicamente en Naucalpan, pero no tengo mucha información que compruebe lo que digo. Así que si ustedes saben algo más del tema, me ayudaría mucho si dejan algunos datos en los comentarios. Para ponerlos un poquito más en contexto, este punto hace referencia a los estudiantes víctimas de la masacre del día 2 de octubre del año de 1968 ocurrida en Tlatelolco. Se tiene la creencia de que desde esa época aún tenían estudiantes presos y que para poder deshacerse de los cuerpos los sembraron entre los restos que aún no eran identificados. Esto es más un rumor, ya que realmente nunca se comprobó, pero lo que sí pasó es que después del terremoto, entre los restos de la Procuraduría del Distrito Federal, aparecieron los cuerpos de 2 colombianos con signos de tortura. Les dejo un fragmento de una entrevista que se le realizó a Victoria Adato, procuradora de ese entonces. Aparecieron los cuerpos de 2 colombianos muertos. Estos colombianos, al decir de los medios de información escritos, mostraban síntomas de tortura. Estamos con la procuradora del Distrito Federal, licenciada Victoria Adato de Ibarra. Licenciada, ¿quiénes eran estos colombianos? Bueno, estos señores que aparecieron muertos en los escombros de la Procuraduría formaban parte de una banda muy grande que cometieron cerca de 100 atracos a casa habitación y obtuvieron un botín de casi 1.000 millones de pesos. Estos atracos los cometían con lujo de violencia. Se dice que mostraban huellas de tortura, ¿es esto cierto? Es totalmente falso. Mire usted, es absolutamente absurdo esto, puesto que las pruebas eran de tal naturaleza contundentes que la confesión era absolutamente innecesaria. ¿Por qué no fueron consignados estos presuntos delincuentes? Inmediatamente después del sismo no fueron consignados porque simple y sencillamente las actas no las teníamos en la mano. La Procuraduría se cayó. En este momento hemos recuperado casi el 80%, esperamos en este fin de semana recuperar el 90% de la documentación. Al inicio del iceberg les mostré el caso de la canción Busco algo barato de Mecano.
Pero esta no fue la única canción censurada, pues otras canciones víctimas de la censura fueron las siguientes: ¿Dónde te agarró el temblor?, de Chicoche y La Crisis. ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina. Muchos tacharon a la banda de irrespetuosa y oportunista, pues creyeron que se lanzó después del terremoto. Lo que la gente no sabía es que esta se había grabado tan solo unos meses antes de la catástrofe. Cuando pase el temblor, de Soda Stereo. El temblor, despiértame cuando pase el temblor. Esta fue censurada en México después de la catástrofe. Muchos creían que hacía alusión al terremoto, pero parece ser que su letra aludía originalmente a un cambio sentimental. Ya a 37 años del terremoto de 1985, a 6 años de lo ocurrido en el 2017, a muchos mexicanos les resulta curioso cómo parece ser que esta fecha en específico está marcada por la desgracia. Pues recordemos que hace un año también tembló el 19. Ahora solo nos queda esperar para ver qué pasará este año. ¿Crees que todo sea una macabra coincidencia o realmente esta fecha ya está maldita? Como pudimos ver, el terremoto de 1985 sigue dando mucho de qué hablar aún en la actualidad, desde toda la corrupción que fue descubierta hasta las desgracias que marcaron aquella mañana. Pero también nos enseñó que las personas buenas existen y que siempre existirán, desde los rescatistas que entraron aún arriesgando sus propias vidas dentro de los escombros, hasta las personas que repartieron comida o abrieron su casa para darles refugio a aquellos que perdieron todo. Tragedias como esta nos enseñan una cosa: todo puede cambiar de un momento a otro. Nos recuerda que no somos eternos y que no sabemos cuándo puede ocurrir otra catástrofe como esta.